Vamos a iniciar el estudio bíblico y estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Y vamos a ver el versículo 9 al 19 en esta tarde. Para ponerlos en contexto, en el estudio anterior vimos que David quiso consolar a Hanún, hijo de Anás, porque este hombre, este rey, había ayudado a David en el tiempo de que Saúl lo andaba persiguiendo, y David estaba agradecido con él. Entonces, y él quería continuar con la amistad y envió pues sus siervos, embajadores, para darle las condolencias porque el padre de Hanún había muerto. Pero fue imposible que ellos no creyeron que pues David verdaderamente estaba queriendo pues darles el pésame o consolarlos en el fallecimiento del rey. No creyeron por la mala consejería de los príncipes amonitas, ¿no? Los príncipes le dicen al recién establecido rey, a Hanún, no le creas. ¿Qué crees que ellos vienen a consolar? Ellos vienen como espías, vienen a ver cómo estamos aquí para invadirnos. Entonces vemos que este fue un problema que estos príncipes acarrearon, es decir, iniciaron un gran problema, pudiendo evitarlo. Entonces aprendemos que siempre habrán malos consejeros, ¿no? Y estos malos consejeros no deberíamos de escucharlos. Y a veces pasa en la vida cotidiana de los creyentes también. Siempre hay gente que mete cizaña y debemos de evitarlo. También aprendemos que antes de hacer un juicio, ¿no? Como en el caso de los príncipes amonitas, ¿no? Ellos deberían de haber pensado primero si verdaderamente era cierto, ¿no? Entonces había que investigar la verdad de las cosas y no dejarse ir de un solo. Hanún no pensó, ¿verdad? También este hombre era impulsivo de una sola vez. Digo, bueno, no le creyó a los príncipes y dice, bueno, quítenle la barba a estos hombres y quítenle la mitad del vestido, que andaba de la túnica, y los mandaron. Esto era una afrenta, era una vergüenza, y para Israel era pues un rechazo, ¿no? Y ellos consideraron que habían sido defraudados y que David pues envió gente a ayudarlos y les dijo, espérense, no vengan aquí, hasta aquí donde estamos nosotros, para que no sean avergonzados. Porque si llegaban, era como desnudar a un hombre y pasar por toda la ciudad. Y a lo mejor este hombre nunca lo ha visto desnudo, y si lo ve la gente se va a burlar de él, ¿no? Ahora, entonces, si él les dice, hasta que se les crezca la barba, van a regresar. Entonces, hay que aprender de todas estas cosas, ¿no? Aprendemos, pues, que la actitud de estos hombres fue una locura que al final y al cabo los va a llevar a serias consecuencias. ¿Verdad? Porque a veces pequeñas locuras llevan a grandes situaciones difíciles. Por eso Salomón escribió en el capítulo 10 de Eclesiastés, dice que una mosca muerta
cuando separan el perfume, arruinan el perfume del perfumista. ¿Y qué significa eso? Pues que una pequeña locura puede arruinar el testimonio y la vida de no solamente de una persona, de todo el pueblo, en el caso de los amonitas, ¿no? Entonces David envió la ayuda a estos siervos de él y les dijo: quédense en Jericó. Cuando la gente allá, los amonitas, se dieron cuenta lo que había hecho David y que ya se daba cuenta, ellos dijeron: bueno, somos odiosos delante de David. Una persona odiosa es alguien que no se puede tolerar, hermano. Nadie la tolera, ¿no? Ahí viene ese, ¿verdad? Y nadie lo quiere. Es rechazado por la gente. Entonces ellos pensaron: somos rechazados por David. Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer esta gente, hermanos? ¿Qué hubiera tenido que hacer? Ir donde David, enviar a los embajadores o hacer algo, pero pedir disculpas o pedir perdón por las malas actitudes, y se hubieran evitado una guerra. Por eso, hermanos, las guerras a veces comienzan por una pequeña cosa y se llega al extremo de llevar serias consecuencias. Por eso deberíamos de pensar, ¿no?, que a veces esas pequeñas locuras pueden meternos en grandes problemas. Ahora, ellos, en lugar de mandar gente a pedir perdón o ir personalmente como rey o enviar embajadores, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Mandaron a contratar soldados extranjeros para fortalecer el ejército y empezar una guerra. Entonces, el orgullo lo llevó hasta eso, ¿no? En lugar de llevar las cosas en paz, la iban haciendo más grandes. Y eso es lo que hace el pecado, hermanos. Empieza con una pequeña cosa y después lo lleva a cosas más grandes. Vamos a ver en el otro capítulo el pecado de David. Un pecado llevó a la vida a una escala de pecados cada vez más grande. Y eso pasa con un creyente también. Las situaciones de la vida a veces nos enseñan que una pequeña cosa empieza un creyente, ¿no?, y lleva a grandes consecuencias. Ahora, la intención, hermanos, de David no era comenzar una guerra, pero como aquellos dijeron: bueno, vamos a frente, ¿no?, y vamos a hacer una guerra. Entonces David pues preparó el ejército de él, es decir, envió al general de él, ¿no?, a Joab: vete, porque vamos a una guerra. Entonces Joab y todo su ejército se fueron, y cuando llegaron al lugar, pues los emboscaron, es decir, los tenían sitiados, rodeados. El ejército extranjero que habían contratado los amonitas, que eran asirios, y además estaban los amonitas también allí en el frente de batalla, y los tenían rodeados. Y lo que vamos a ver ahora entonces son algunas estrategias que usó Joab, y sobre todo, hermanos, cuando hablamos del pueblo de Dios, de Israel, sabemos que el primero que va por delante, ¿quién es? Es Dios. Es Dios que va por delante de ese pueblo. ¿Y está Dios con nosotros, hermanos? Sí, también igual. Está con nosotros. No debemos de olvidar eso. Versículo 9 al 10. Vamos a leer versículo 9 al 10. Del capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Viendo pues Joab
que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Entonces, la estrategia de Joab es hacer dos frentes de batalla. Dos frentes de batalla, es decir, estaban unos de frente y otros por la retaguardia y estaban rodeados prácticamente. Entonces dijeron, vamos a hacer dos frentes de batalla. Uno que iba a estar, bueno, Joab escogió del ejército, que daba los mejores, los entresacó entre todos el ejército, ¿no? Sacó los mejores, los más experimentados, y los puso enfrente de los asirios, que como era gente que iba a pelear porque le estaban pagando, a lo mejor ellos pensaron, estos son buenos guerreros, son buenos guerreros. Y los otros, pues que los otros grupos de soldados se los entregó, los menos experimentados se los entregó al hermano, para que fueran al frente también de los amonitas. Entonces esta fue la estrategia de Joab. Vamos a hacer dos frentes de batalla. Aquí no había otra cosa que hacer porque estaban rodeados. Entonces la batalla se iba a llevar a cabo y había que preparar al ejército, había que pelear, había que hacer la guerra. Entonces Joab se dio cuenta que estaban rodeados y dijo, bueno, no nos queda otra que hacer dos grupos de soldados y ir uno al frente de cada uno. Ahora, pero vemos aquí que antes de ir a enfrentarse a la guerra, Joab dijo, bueno, necesitamos hablar, hermano, a su hermano, necesitamos hablar antes de empezar esta guerra. Y una de las cosas que faltaba aquí era David. Bueno, era el guerrero principal que faltaba y era David. Y decir si se podía ganar la guerra o no se podía ganar. Porque David se comunicaba con Dios y Dios le decía, sí, ataca, va a ser tuyo este ejército, te lo voy a entregar en tus manos. Pero David no estaba ahí. Se había quedado en la casa, no estaba. Entonces, ellos tenían que tomar determinaciones. Hermanos, hay momentos que hay que tomar ciertas decisiones en la vida cristiana también para poder salir adelante con situaciones difíciles. Una guerra no es nada fácil, hermanos, cuando se habla de guerra, ¿no? Yo recuerdo la guerra de aquí cuando El Salvador con Honduras, allá como nosotros estábamos fronterizos allá, se había un movimiento tremendo, ¿no? De la guerra. Los que estaban más acá no veían tanto, ¿no? Pero nosotros allá sí. Y todos los hombres que tenían mayoría de edad estaban siendo reclutados por el comandante local de San Gerardo. Y había y los hombres nunca habían ido a la guerra, ¿no? La gente allí nunca había ido a una guerra. Y ellos decían, nosotros con un machete, ¿qué vamos a hacer? Iban a una guerra con un machete, imagínense ustedes. Y ¿sabe qué? Todos los hombres habían comprado, tenían un radio, todas las familias de allí de San Gerardo tenían un radio de marca Telebox. Era una cuestión plástica, ¿no? De los más baratos que había en este tiempo. Y la gente no oyendo las noticias de la guerra. Y a los hombres nos mandaron a cuidar la frontera ya, ¿no? Por estas sectores.
Imagínese usted cómo podía pensar un hombre, cómo vamos a ganar una guerra con un machete. Y si vienen los soldados hondureños con armas de fuego, ¿no? O fusiles. ¿Cómo va a ser posible esta guerra? Ahora, entonces, Abisaí era el hermano de Joab, y entonces le dice Joab, tenemos que hablar antes de enfrentarnos. Versículo 11 y 12. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, le dijo Joab, ¿verdad? Tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos, porque nuestro pueblo, por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Entonces tomó en cuenta a Dios, ¿no? Y esas las decisiones muchas veces dependen de Dios, no dependen de nosotros, hermanos. Las situaciones muchas veces no dependen de nosotros, sino dependen de Dios. Joab era un soldado experimentado y a lo mejor tenía mucho ejército experimentado ahí. Pero hablando humanamente, en el otro ejército podía haber gente igual. No era fácil, ¿no? Ahora, pero él le dice, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Entonces, habían hecho dos frentes, pero le dice, mira, si ven que se están venciendo, métete, tú ve a aquello y vente para acá. Pero de una manera u otra vamos a resolver. Y si tú estás perdiendo, pues yo me meto ahí para ayudarte también. Esa era la estrategia también que tenía para vencer al ejército enemigo. Y a veces, hermanos, nos parece que todo pinta tan mal. Vemos abismos, grandes abismos, que decimos nosotros, ¿cómo vamos a pasar este abismo? ¿Cómo vamos a pasar esta callejón sin salida? ¿Cómo voy a resolver? Vemos toda la gente todas las cosas como un gigante. Todo grande, todo como una cosa muy grande que es difícil de sobrepasar. Así vemos las cosas muchas veces. Pero este soldado que era experimentado le dijo a su hermano, si voy perdiendo tú me ayudas, y tú estás perdiendo yo te ayudo. Él no estaba pensando en perder la guerra. Y una de las cosas positivas que vemos aquí, no estaba pensando en perder la guerra. Vamos a ganar la guerra. Pero había algunas cosas que hacer. Entonces, ayudarse unos con otros, hermanos, es una de las situaciones en las que Dios nos manda. No podemos estar solos siempre. Aquí somos una iglesia. Y una iglesia es un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo lo componemos todos. Y todos tenemos que ayudarnos de una u otra manera para no perder la guerra. En este mundo vivimos una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Una señora tenía una filosofía de esta manera. Dice, una mano no se puede lavar ella sola. Necesita la otra mano para lavarse. Y las dos manos pueden lavar la cara. ¿Qué era lo que estaba diciendo esta señora? Una mano sola no sirve. Necesita el apoyo de la otra mano. Y entre las dos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, necesitamos apoyarnos unos con otros. En otras palabras, es la filosofía de una mujer creyente que dijo, bueno, no estamos solos, somos
una familia y en una familia debemos de ayudarnos unos con los otros. Así es, y por lo tanto, esta era la filosofía también de Salomón. Salomón escribió allí en el capítulo 4 de Eclesiastés. Me gustaría que lo leyéramos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Y dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, todos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces vemos aquí la misma filosofía de esta mujer, ¿no? Joab le dice a Isaí, los vamos a ayudar unos con nosotros. Apoyémonos unos a los otros. No se vayan a correr, no nos vayan a dejar solos. Entonces, la filosofía de Salomón es que todos son mejor que uno. Es decir, entre dos se pueden hacer muchas cosas más. Y se puede, es decir, el apoyarse es importante. Y aquí dice, si alguno prevaleciere contra uno, todos le resistirán. Entonces vemos la ayuda mutua aquí, ¿no? Todos le resistirán. Entonces, si dentro de la iglesia un hermano está en dificultades, apoyemos, hermanos, apoyemos. Necesitamos apoyarnos unos con los otros. Pero a veces pasa la gran desgracia, ¿no? Que el hermano está en una gran desgracia y el que es como cuando llega un hombre al hospital a visitar a un enfermo que estaba grave y le dice, ya está grave. Lo más seguro que te vas a morir, le dice. Hermano, ese será el consuelo que necesita un enfermo que está grave ahí, ¿no? No. Pero a veces algo parecido sucede en la vida de los creyentes. En lugar de animarlos, apoyarlos y levantarlos, a veces lo terminamos de arruinar la situación en la que se encuentran. Entonces, los soldados en el ejército tienen un comando que dice, no dejen al soldado caído. Es una orden para los soldados que van a la guerra, ¿no? No dejen al soldado caído. Cuando alguien cae herido, tratan de agarrarlo, levantarlo y llevarse. Aunque vaya muerto ya, se lo llevan. No dejen al soldado caído. Entonces, esa es precisamente lo que estaba hablando Joab con Abisai. Ayudémonos unos con los otros. Pero también vemos que había que hacer algunas cosas dentro de ese contexto de la guerra. Había que hacer una de las... Entonces, vemos que hay 3 puntos importantes aquí en este versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. 3 cosas importantes ahí. Lo primero, el primer punto que vemos ahí es esfuérzate y esforcémonos. O sea que no era solo meterse en la guerra y ir como soldados que no iban a hacer nada, ¿no? Había que luchar, pelear, había que esforzarse. En la palabra hebrea, el significado de esta palabra esfuérzate o esforcémonos significa peleemos como hombres. Eso significa, ¿no? Peleemos como hombres.
¿sí? En algunas versiones dice juguemos a los hombres. No, yo creo que eso de jugar no tiene mucho sentido, ¿no? Peleemos como hombres. Significaba que debían de tener coraje para meterse en esa guerra, no acobardarse. Dios lo mismo le dijo a Josué en el capítulo 1, Josué iba a ser enviado a conquistar la tierra. Imagínense, tarea para Josué, ¿no? Ya lo estudiamos. La tarea de Josué, ir y conquistar las naciones extranjeras, ahí en la tierra prometida. Pero Dios le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Juan con Abisaí? Ser valiente. Y los creyentes también debemos no acobardarnos, ser valientes en las situaciones difíciles. Ser valientes. Ahora, hay una historia de Martín Lutero. Martín Lutero fue aquel hombre que se rebeló contra el clero católico y el promotor de la reforma protestante. Cuando lo perseguían para matarlo, que no era nada fácil, hermano, lo estaban persiguiendo para matarlo, a Martín Lutero. Y él andaba huyendo y escondiéndose. Y un día se deprimió y se fue a encerrar en un cuarto. Pasó un día, no salió, pasó otro día, no salió. Al tercer día llegó la esposa y se vistió de negro. La esposa se vistió de luto. Y cuando llegó, abrió la puerta y le dice a Martín Lutero, ¿y por qué venís de luto? Porque Martín Lutero murió. ¿Cómo es eso? Le dice, sí, porque estás deprimido aquí, le dijo la mujer. ¿Cómo que ya no hay nada que hacer? Pues, levántate, vamos a la lucha, vamos adelante. Porque ya estaba deprimido, ¿no? Ya no hallaba que hacer. Y no era fácil, ¿no? Que lo perseguían para matarlo. Pero a Josué le dijo, esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces Dios estaba con Josué, Dios estaba con Joab y Abisaí, y Dios está con nosotros también. Amén. Dios está con nosotros. Entonces vemos que la situación no estaba fácil, pero entonces los creyentes debemos de reflexionar sobre esto. No era sencillo, ¿no? Meterse a una guerra. Y estos hombres eran experimentados en guerra, no la mayoría. Tenían lo que le llamamos nosotros experiencias de la guerra, pero más sin embargo ninguna guerra es fácil. Entonces vemos que el Señor también nos manda a decir a nosotros lo mismo. En Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos una guerra espiritual. No se puede comparar la guerra nuestra porque no es física con Israel, pero nuestra guerra es espiritual. Estamos en guerra siempre, constante, todos los días hay una guerra espiritual. Y el consejo del Espíritu Santo a través de Pablo para los efesios era que debían de fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza. No en la fuerza nuestra es débil. Somos débiles, somos frágiles, pero en el poder de su fuerza es donde está la clave para que nosotros podamos ganar la guerra. Y él le dice vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí está el poder de la fuerza, hermano. En la armadura de Dios está el poder de la fuerza. No en nuestra fuerza física,
nuestra propia fuerza, sino en la armadura de Dios. Ahí está el poder de la fuerza. ¿Cuál es la armadura de Dios? El casco, que tiene que ver con la salvación. Nosotros somos creyentes, somos salvos, entonces tenemos que tener cuidado con las acechanzas del diablo en cuanto a nuestra salvación. El escudo de la fe, siempre la fe es atacada por las estrategias del mundo y de Satanás. El cinturón de la verdad, siempre tenemos que estar de frente, no con la verdad, no con la mentira. Hoy en este tiempo tenemos tanta mentira en las redes sociales acerca del cristianismo. Y debemos de tener la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz y la espada del Espíritu. Todas esas herramientas Dios las ha dejado para nosotros, para que podamos resistir en nuestra guerra espiritual. Esa es la fuerza del Señor para nosotros. Tenemos que tenerlo claro en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida, cuando somos atacados. Si no tenemos fe, si no estamos en la verdad, si no estamos en la justicia, si no estamos en el Evangelio, si no tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, pues vamos a ser vencidos, no vamos a tener la fuerza que necesitamos. El segundo punto que vemos en el versículo 12, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Ahora, Joab le recuerda a su hermano: hay dos cosas que podemos perder en esta guerra. Y eso debemos de tenerlo claro. Dos cosas podemos perder en esta guerra. Podemos perder a nuestro pueblo, porque si eran vencidos el ejército iba a morir. Y iban a ser conquistados nuevamente por los enemigos, los pocos que habían quedado allá con David. Y las ciudades de nuestro, es decir, todo lo que habían conquistado lo iban a perder de nuevo, iban a volver a ser esclavos. Y eso le recuerda Joás a Abisai, y le dice: no, mirando lo que vamos a perder si no nos esforzamos. Esforcemos por nuestro pueblo, por nuestras ciudades, no nos acobardemos. Entonces, también el Señor nos recuerda a nosotros que debemos de siempre estar pensando en que no estamos exentos de ser atacados. Y usted me podría decir: hermano, pero nosotros ¿qué ciudades vamos a perder nosotros? ¿Qué ciudades vamos a perder nosotros? ¿O qué gente podemos perder? Sí, hermano. Nuestra guerra, como les dije, es espiritual. ¿Podemos perder algunas cosas como creyentes nosotros, hermano? Claro que sí. Podemos perder la comunión con Dios. Podemos perder la comunión con Dios. Un creyente que vive su vida carnal y que no está obedeciendo a Dios, entonces puede perder la comunión con Dios. Y es más, dice: no puedes decir que no pecas, porque la palabra dice que sí pecamos. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión. Entonces sabe que este pasaje está hablando de la comunión. Pero en el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Siempre el creyente tiene problemas de pecado. Ahora, ¿pero a qué nos manda para estar en comunión? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
para volver otra vez a la común. Ahí está el consejo también. Podemos perder el gozo de la salvación. Cuando David, en el otro capítulo que vamos a estudiar, tiene problemas de pecado, escribió el Salmo 51 y en el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de mi salvación. Había perdido el gozo de ser salvo, como muchos creyentes. Vas a ir a la iglesia y a bostezar, pues dicen, tal vez, ay, que no me dan ganas de ir a la iglesia, pero con el TikTok, miren cómo se alegran ahí, con el TikTok en el celular. Ahora entonces, el gozo de la salvación es algo importante. Por eso es que allá en Apocalipsis dice que has perdido tu primer amor, ¿no? Has perdido el primer amor, porque ya no tienes gozo de ser creyente. No te anima a ser creyente, es decir, estás como decaído. Y también podemos perder la victoria práctica sobre el mundo. La perspectiva de Dios para nosotros es que nosotros tengamos victoria sobre el mundo, hermano. No que el mundo nos gobierne a nosotros. Pero el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, en el capítulo 2, escribió que nosotros somos como el perro que vuelve al vómito y como la puerca que vuelve al cielo. Y está hablando de creyentes ahí. El creyente que vive una vida carnal es como que tenga la vida en el mundo otra vez. Mire, el perro vuelve a su vómito, el perro vomita por primera vez, no sabe por qué vomita, pero lo que vomitó está mal. Pero después que lo haya vomitado se lo vuelve a comer, ¿sabe qué? Requete malo. Entonces un creyente siendo pecador y después de ser salvo vuelve otra vez al pecado. Es tremendo, ¿no? Entonces, tercer punto que está en el versículo 12 de 2 Samuel capítulo 10. Tercer punto: haga Jehová lo que bien le pareciera. Haga Jehová lo que bien le pareciera. Joab y todos los soldados, hermanos, como les digo, eran hombres experimentados para la guerra. Pero Joab tomó en cuenta aquí, con esta frase, a Dios. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Joab, hermano? Que se haga la voluntad de Dios aquí, en esta guerra. Que se haga la voluntad de Dios. Entonces Joab sabía que el éxito de esa guerra no dependía de ellos, dependía de Dios. Y ellos lo habían visto muchas veces en las guerras que enfrentaban con David y los enemigos. Entonces, era necesario pues pensar así. Era necesario pensar así. Entonces, muchas veces nos acobardamos, pensamos que la guerra la tenemos perdida. No, hermano, la guerra no está perdida. No está perdida. El siervo de Eliseo, cuando los andaban persiguiendo, Eliseo se fue a huir a una ciudad y y el siervo andaba con él, y el siervo se levanta en buena mañana y mira que están sitiados, porque el rey enemigo los tiene sitiados. Y el siervo de Eliseo le dice que íbamos a perecer. Estamos rodeados de ejército. ¿Y sabe qué le contestó Eliseo al siervo? Le dijo esto: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dijo Eliseo: Señor, te pido que le abra los ojos a tu sierva especial, para que vea.
Y cuando Eliseo oró y el siervo abrió los ojos, ¿qué fue lo que vio? Un ejército de ángeles y de soldados que lo estaban custodiando, lo estaban protegiendo. Dios está con nosotros, hermanos, no estamos solos. Entonces, el ejército de Jehová estaba cuidando a Eliseo. Ahora veamos el versículo 13 y 14. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear con los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Miren, tantas estrategias que pensaron y tantas cosas que hacer, pero ¿qué pasó, hermano? Solo bastó pegar unos pasos para el ejército y se fueron huyendo los enemigos. ¿Quién hizo esta guerra así, hermano? ¿Quién hizo esta guerra así? Dios. Ellos tuvieron miedo y se fueron. No fue necesario pelear. La guerra había sido ganada sin perder un soldado. Tremendo, ¿no? Dios les dio la victoria sin perder un soldado. Por eso debemos nosotros de confiar en el Dios Todopoderoso. Debemos de confiar en el Dios Todopoderoso. Ellos huyeron porque Dios estaba con el ejército de Israel. Dios les había prometido en Deuteronomio 28:7, encontramos que Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Era una promesa de Dios. Ahora veamos el versículo 15 y 16. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Adad-Ezer, que hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Edán, llevando por jefe a Sobak, general del ejército de Adad-Ezer. Entonces vemos aquí, hermanos, que ellos volvieron a reunirse porque estaban picados, ¿no? Estaban picados. Y dijeron, ¿cómo es posible que nosotros hayamos huido y perdamos la guerra? Vamos a reunir más ejército y vamos a pelear otra vez. Entonces, querían la revancha, ¿no? Querían, así como un cipote cuando estaba yo pequeño allá en San Gerardo. El cipote nadie le ganaba al play. Aunque perdiera, siempre ganaba él. Porque le estaban dando duro, le estaban dando duro. Lo dejaban todo morateado de la cara y él no dejaba de pelear. Y la gente que estaba, los cipotes que peleaban con él, mejor se le corría. Porque este va a haber que matarlo, porque si no deja de pelear. Así eran estos también. Entonces, debemos de tener este pensamiento, hermanos, nosotros como creyentes. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Veamos entonces el versículo 10 y 17 y 18. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Edán y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios
huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de caballo. Hirió también a Sobach, general del ejército, quien murió allí. Ahora ya no estaba solamente Joab, sino que estaba David enfrente de la guerra. Cuando hay una guerra, hermano, así, cuando está el soldado más experimentado y está enfrente, la gente se anima también. Y estaba David. Ahora, pero si armó la guerra, hoy sí fue verdadera, no se huyeron, se agarraron. Pero como Dios estaba con David, ¿cuántos murieron? 40,700 hombres murieron de los enemigos. 40,700. Entonces, perdieron 40,700 soldados. Qué tremenda guerra, ¿no? Hermanos, ustedes que se imaginan la guerra. Solo piensen, cuánta sangre corriendo sobre las tierras, ¿no? De tanto muertos, tantos heridos. Porque creen 40,000 hombres no es poquito. Más de 700. No eran poquitos. Y tanta gente murió ahí en esa guerra, ¿no? Y de los de David no se dice nada. Si murieron o no se dice nada. Entonces, veamos allí el versículo 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Ahora entonces vemos aquí que si no les puede ganar, únete con ellos, ¿verdad? Esa filosofía popular del pueblo, ¿no? Si no les puede ganar, úneteles. Y eso fue lo que hicieron, ellos perdieron, entonces armaron la paz con Israel y le dijeron, para que veas que es sincera nuestra decisión de estar en paz contigo, te vamos a servir. Te vamos a servir. Ahora, después de ser mercenarios que iban a ganar, ahora al contrario, ellos iban a pagar por estar abajo del dominio de Israel. Y los otros, Hanún, se quedó burlado sin ayuda alguna. Sin ayuda alguna. Entonces, ellos se dieron cuenta que Israel tenía superioridad porque Dios estaba con Israel. Dios está con nosotros también. Y cualquier cosa, cualquier dificultad, cualquier situación o cualquier guerra espiritual que tú tienes que librar, Dios está contigo. Solamente tienes que creerlo, reconocerlo y ponte la armadura de Dios para poder pelear. Entonces, este hombre dice en el último versículo que había quedado solo, ¿no? ¿Verdad? Estaba solo, sin ningún aliado. Entonces, si hubiera investigado, cuando llegaron a visitar a los siervos de David para darle el pésame o para consolarlo por parte de David por la muerte de su padre, y hubiera investigado, no hubiera llegado a él. Es como a la gente a veces más le gusta el pleito, ¿no? Le gusta el pleito. Yo no me dejo de nadie. A mí que no me hablen porque conmigo se revienta cualquiera. La gente, los peleones, se revienta cualquiera. No, pero si hubiera investigado no hubiera habido necesidad de tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos?
Para terminar, ¿qué aprendemos? En primer lugar, que la unión hace la fuerza. Si estamos unidos, si como creyentes nos unimos en las diferentes dificultades de la vida, pues ahí va a haber fuerza. Ahí va a haber fuerza, ¿no? También, para la guerra espiritual hay que ponerse la armadura de Dios. El enemigo siempre va a atacar tu mente, tu cabeza, y le dice, tú no eres salvo. El yerno de la salvación te va a atacar la cabeza y dice, tú no eres salvo. Así como hay, como estos príncipes de Amón que le metieron la duda a Anún, ¿no? No vienen aquí a dar pésame, a ver cómo es que vivimos nosotros aquí. Y para atacarnos y ganarnos, hacernos la batalla y conquistarnos. Le mete la duda y hay muchos creyentes que caen en duda, ¿no? Le dicen, tú no eres salvo. Porque mira, ¿cuántos pecados has cometido después de la salvación? Bueno, muchos puede decir un creyente, muchos, ¿verdad? Ah, pues ya la perdí. Ya la perdí. Siempre va a haber un ataque en contra de la salvación. Va a haber un ataque en contra de la fe. De la fe. Ahora, hermanos, entonces, otra de las cosas que debemos de pensar es que si vivimos una vida carnal, como creyentes, podemos perder la comunión con Dios, el gozo de la salvación, la victoria sobre el mundo y muchas cosas más. Muchas cosas más. También que el éxito de la guerra depende de Dios, no depende de nosotros. Depende de Dios. ¿Sí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora entonces vemos hemos terminado este capítulo y vemos muchas cosas, ¿no?, que nos pueden ayudar para la vida espiritual. Así que vamos a continuar el próximo miércoles con el capítulo 11. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso.